Hola, mi nombre es Cindy Flores. En esta ocasión les voy a hablar un poco sobre la interacción de la entrevista. Una entrevista es una comunicación interpersonal con la finalidad de obtener información acerca de alguien o de algo. Para que la comunicación logre fluir de manera adecuada y la entrevista alcance sus objetivos, el intercambio del entrevistado y el entrevistador pues de asentarse en una interacción eficaz y adecuada entre ambos. Según el diccionario de la Real Academia Española, interacción es la acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, fuerzas, funciones, entre otras. Y casi por definición, una entrevista es uno de los ejemplos paradigmáticos de interacción, esto es, de la relación que se establece entre dos o más personas que ocurren en un momento y lugar concreto. En definitiva, el tipo de interacción que se produzca entre el entrevistado y el entrevistador, sea cual sea la situación en la que tenga un lugar de entrevista, dependerá por un lado el éxito de esta misma, como por el otro lado que cada uno de los participantes valore que lo conseguido sea adecuado a sus expectativas, ¿verdad? En tipo de la cantidad de la interacción que se establece en una entrevista depende de una alta variedad de factores específicamente relevantes. Pueden ser el contexto, su finalidad y los participantes. Lograr ese tipo de la interacción en una entrevista es la responsabilidad del entrevistador y solo en ese sentido en que cabe recordar que en una entrevista los roles del entrevistado y el entrevistador suelen ser asimétricos. ¿Qué es el contexto? Es el entorno que favorece la entrevista. El contexto es el espacio tanto físico como el lugar específico que se lleva a cabo una entrevista. Dentro del contexto hay tres barreras físicas especialmente importantes: el ruido ambiental, la carencia de espacio, ya que esto nos puede llegar a perjudicar y no brindarle al paciente confidencialidad en los diversos elementos que pueden hallarse presentes en el lugar. Pueden ser muebles, iluminación o aparatos, ya que si tenemos una iluminación muy poca nos puede llegar a afectar, como también tener aparatos que puedan ser factores de distracción, ¿verdad? O un espacio muy pequeño y que no tengamos los muebles adecuados a la entrevista. También debemos de tener en cuenta que la intervención en crisis es uno de los contextos en los que podemos tener que realizar una entrevista y, como es natural, presenta unos componentes o unas condiciones específicas. El primero de ellos sin duda tiene que ver con el hecho mismo de que la persona con la que vamos a mantener la entrevista no se encuentre en una situación vital y emocionalmente estable. También tenemos que tener en cuenta que existe la judicial y penitenciario, y como es natural, las razones por las que se realiza la entrevista influyen de manera decisiva en la actitud de los clientes, que puede hacerse de una manera muy hostil y que se puede negar a dar la información, hasta los deseos de máxima colaboración en el proceso. También, por otro lado, es muy probable que nos encontremos con la imposibilidad de mantener la privacidad, y como ya comentábamos anteriormente, ¿verdad? De que por el espacio mismo, si no contamos con un espacio suficiente, se nos va a hacer un poco difícil poder brindar esta privacidad. También tenemos que tener en cuenta los interlocutores, la cantidad y la calidad de las interacciones tienen lugar entre las interlocutores de una entrevista están bajo la influencia de muchos y muy diversos factores, desde los marcos referenciales socioculturales de ambos hasta sus características personales, sus aptitudes, sus creencias y sus sesgos o sus objetivos. En muchas ocasiones perjudican la calidad de la interacción durante la entrevista y pueden hacerse que sea imposible conseguir sus objetivos, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta lo que es el lenguaje. Debemos evitar el uso de términos excesivamente técnicos e intentar que el entrevistado se sienta cómodo. Así, si un cliente manifiesta que está preocupado por sus dificultades para explicar su problema, les debemos de
decir o encontrar esas palabras para que él se pueda expresarse y hacer comentarios que reflejen empatía, ya que esto resultará de una gran ayuda. También debemos de tener en cuenta lo que es la edad. Si el entrevistado es más joven que el entrevistador, puede plantear la cuestión abiertamente desde el principio, esperando que nuestra diferencia de edad no sea un problema para usted. Espero que también, si en el caso de que sea el entrevistado quien haga una referencia explícita a ello antes de que el entrevistador haya tenido la oportunidad y manifieste, es usted muy joven, se puede decir algo parecido. Espero que esto no le preocupe, utilizando como ese tono natural de voz, ¿verdad? Amigable. En casos como estos, no debemos de ignorar o decir, bueno, o como decir no tanto, ¿verdad? Tenemos que generar esa empatía. También debemos tener en cuenta que se debe mantener una empatía. Un simpatizador es alguien que está en armonía con los sentimientos y las experiencias de otros y además se siente afectado emocionalmente por ello. También la empatía es análoga a la simpatía, pero sin el matiz de afectación emocional personal, es decir, la simpatía. Tenemos que generar esa empatía. También debemos tener en cuenta que se debe mantener una empatía. Un simpatizador es alguien que está en armonía con los sentimientos y las experiencias de otros y además se siente afectado emocionalmente por ello. También la empatía es análoga a la simpatía, pero sin el matiz de afectación emocional personal, es decir, la simpatía conlleva un elemento de compromiso efectivo personal o una relación hacia el otro basado ante todo el efecto y el agrado que se sitúa, mientras que en la empatía el compromiso no es necesariamente afectivo ni de agrado, sino más bien neutral en ese sentido y por el contrario más basado a un aprecio o consideración racional. Por tanto, en la empatía, la afectación o implicación emocional personal es menos o nada. Mantener esa empatía, el compromiso no es necesariamente afectivo ni dar agrado, sino más bien neutral. Por lo tanto, es que nosotros debemos de mantener esa posición, ¿verdad? Y no irnos por una manera de que nos afecte los problemas del entrevistado, sino debemos mantenernos neutral. Y por otro lado, también debemos de tener en cuenta que nosotros vamos a ser acompañantes de esa persona, vamos a estar en un sentido, por el contrario, más basado en un aprecio, consideración racional. Y debemos de tener claro que la empatía es la capacidad, la sensibilidad y la disposición para comprender los pensamientos y sentimientos y debates internos desde el punto de vista del cliente, entrar en el mundo perspectivo privado del otro, ser sensible en todo momento a los sentimientos cambiantes que fluya en acompañar a esa persona, a tener una visión más allá. Debemos de ser muy profesionales y éticos a la hora de realizar una